Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver los conjuntos de nivel. Y lo que vamos a hacer es comenzar dando una noción general, así para entender de forma intuitiva, qué es esto de los conjuntos de nivel. Bueno, pues lo que ocurre es que cuando tenemos funciones de por lo menos 3 variables o más, no tenemos forma de dibujar el grafo de la función, ¿vale? Nosotros hemos visto que cuando tenemos funciones del tipo f, funciones escalares, ¿de acuerdo? De variable vectorial, cuando nosotros tenemos funciones del tipo f de xy igual al número que dé según le demos una x o una y, ¿vale? Pues esto dibuja una superficie en un espacio de R3, siendo el dominio de la función R2, porque el dominio es un vector de 2 coordenadas, la x y la y. La imagen de la función sería esta z, que es un número, por lo tanto la imagen es R, pero el grafo, el dibujo de la función, vive en un espacio de dimensión R de n más m, ¿vale? Esta m, en realidad, pues en los ejemplos que yo estoy poniendo en esta lista de reproducción, esta m es un 1 porque estoy diciendo que la imagen de la función, o sea, voy a ponerlo aquí, nuestras funciones son del tipo Rn a R, o sea, en realidad son no todo el dominio es Rn ni toda la imagen es R, sino que nuestro dominio sería un A contenido en Rn y nuestra imagen pues sería un B contenido en R, ¿vale? Pero para no estar liando con subconjuntos y tal, de forma general, pues lo dejamos así, que esto pues es nada más que para entenderlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto en el caso de las funciones escalares, este m de aquí es un 1. Pero si nuestra función es de variable vectorial y la imagen es un vector, o sea, tenemos una función vectorial de variable vectorial, entonces el espacio de salida, o sea, nuestra imagen, pues será también un espacio vectorial, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir es, pues lo que hemos visto todo el rato, cuando hemos graficado nuestras funciones, pues que nosotros tendremos un dominio que generalmente estoy poniendo de ejemplo que va a ser el plano XY, o sea, R2, y cuando pintemos el grafo de nuestra función y añadamos un tercer eje, que va a ser el eje Z definido como una función de XY, pues claro, se añade una dimensión más. Entonces ya no estamos aquí solo en R2, sino que cuando pintemos el grafo de nuestra función, pues si nuestra función hace una sábana, aquí más o menos, pues nuestro espacio total, donde pintaremos la superficie que corresponda a esta F, pues será R, en este caso R3, ¿vale? Esto para funciones escalares. Para funciones vectoriales, pues el espacio donde vive el grafo pues es Rn más m, ¿vale? Esto para, aunque las funciones de variable vectorial en un inicio no las vamos a ver en este curso, a lo mejor cuando termine de explicar las funciones escalares de variable vectorial, pues comienzo a explicar peculiaridades de las funciones vectoriales, ¿de acuerdo? Vale, pues volviendo a las funciones escalares de variable vectorial, ¿qué ocurre? Pues que nosotros ya hemos visto, como decía, que una función de este tipo, de dos variables, dibuja una superficie. Si nosotros tuviéramos una función con una variable más, o sea, tuviéramos f de x, y z igual a w, por ejemplo, pues esta función, su dominio es R3. Por lo tanto, el grafo, el dibujo de la función, viviría en un espacio de dimensión 3 más 1, pues de dimensión 4. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros no podemos imaginarnos dibujos en 4 dimensiones. Entonces, la manera que tenemos de poder
entender más o menos cómo es esta función o visualizarla, pues es cortarla en rodajas que siempre van a tener una dimensión menor, en concreto una dimensión menor, y ver pues cómo son estas rodajas y nosotros pues superponerlas o estudiarlas de forma aislada, ¿vale? Igual que, pues por ejemplo, si cogemos una función de dos variables y la cortamos en rodajas, pues esas rodajas lo que serán es, darán lugar a unas ciertas curvas que van a ser lo que en este tipo de funciones de dos variables son los conjuntos de nivel que se llaman curvas de nivel, ¿vale? Entonces, como digo, la motivación que tienen los conjuntos de nivel, pues es cuando tenemos ya funciones de más variables, pues es entender cómo es el dibujo, el grafo de la función, pues porque no nos podemos imaginar objetos de 4 dimensiones. Entonces lo que haremos será cortar a nuestra función en rodajas y estudiar esas rodajas que tienen una dimensión menor de forma aislada. Bueno, entonces para ello vamos a poner como ejemplo pues la función que llevo usando toda esta lista de reproducción, que va a ser una función de dos variables, que es un paraboloide invertido. O sea, es menos x al cuadrado menos y al cuadrado más una constante, pues que estoy poniendo siempre el 4. Entonces nuestra función hace este dibujo y voy a poner también, pues, a ver por dónde lo pongo, voy a poner los ejes para que tengamos en mente todo el rato pues la orientación de nuestro espacio, ¿vale? Bueno, pues para poder cortar esta función, el grafo de esta función en rodajas, lo más interesante es hacerlo en rodajas que sean paralelas al plano XY. O sea, en planos de esta forma que tengan una altura en el eje Z y que vayan troceando a nuestra función, ¿de acuerdo? De forma que las intersecciones con el grafo luego podamos proyectarlas en el plano XY, ¿vale? ¿Por qué va a ser interesante esto? ¿O por qué tiene que hacerse de esta forma, con planos paralelos al plano XY, o sea, a una altura Z la que sea? Pues porque nuestro plano XY, que es el dominio de nuestra función, cuando nosotros vayamos a la física, estas funciones de tipo escalar van a representar generalmente un potencial, ¿vale? Voy a ponerlo en color rojo, o sea, nuestra función, esto va a ser un potencial, potencial y energía potencial son sinónimos, ¿vale? Lo único que el poner la V, la única diferencia entre poner una V y poner energía potencial es que la V es la energía potencial dividido entre la unidad de carga correspondiente, ¿vale? O sea, es como una especie de energía potencial unitaria, por decirlo así, ¿vale? Pero aunque no tenga dimensiones de energía exactas, es una energía, para entendernos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el potencial es un número que a nosotros nos proporciona cierta información, pero ya está, o sea, es un número. Nosotros, donde vivimos, es en el dominio de esta función que es nuestro espacio tridimensional. En este caso, pues un espacio de 2 dimensiones, ¿vale? Podríamos estar mirando solo un plano de nuestro espacio tridimensional. Entonces, donde nosotros vamos a poder trasladar toda la información que nos dé esta energía potencial, pues por ejemplo, cuando veamos en el capítulo siguiente lo que es el gradiente de una función escalar, vais a ver que el gradiente está definido en el dominio de la función, ¿vale? O sea, hace una cierta operación a la función, que es esta, y nos la lleva al dominio, o sea, transforma la función en un vector de las dimensiones que tenga, pues en el dominio, en este caso, pues 2, ¿vale? Entonces, a nosotros lo que nos va a interesar es la información que nos dé esta función, que va a ser un potencial, trasladarla al espacio donde nosotros vivimos, que es el dominio de esta función. Pues en este caso, un plano XY. Entonces es por eso que es interesante cuando nosotros queramos trocear la función,
y sacar los conjuntos de nivel, o en este caso concreto, que es que tiene dos variables la función, las curvas de nivel, pues proyectarlas en el plano XY, que es donde luego en la física nosotros vamos a vivir. Vale, entonces, ¿cómo haremos nosotros para ir cortando a la función con estos planos que dio? Pues como ya hemos visto en capítulos pasados, como en el de las derivadas parciales o en el de cómo parametrizar una función, ¿vale? O sea, es hacer la misma técnica. Es decir, que si nosotros habíamos visto que, por ejemplo, en una función hacer constante una de las variables era interseccionar el grafo con un plano o con el plano, pues por ejemplo, si dijéramos, si definimos que la x, perdón, es x sub 0, pues nosotros estaríamos cortando a nuestra curva, a nuestro paraboloide, con un plano que pasa por x sub 0. Pues si esto de aquí, si este punto de aquí fuera el x sub 0, pues estaríamos cortando a nuestro paraboloide, pues como está un poquito torcido respecto a los ejes, pues yo qué sé, pues más o menos con un plano así, ¿vale? Estaríamos interseccionándolo, pues de esta forma, y la intersección, pues a lo mejor, pues por ejemplo, nos daría pues esta curva de aquí, ¿vale? Aunque se salga aquí un poquito del plano, he hecho el dibujo así rápido. Y eso es, en resumidas cuentas, lo que equivale a hacer constante una variable. Entonces, siguiendo ese razonamiento, si nuestra función, voy a ponerlo por aquí, si nuestra función la hemos definido como un número z, ¿vale? Donde este número es una variable, es la imagen de la función, según qué x y qué y le metamos aquí, nos dará la z que sea, ¿vale? Pues entonces, nosotros lo que tendremos es que hacer constante esta z. O sea, tendremos que decir o definir z como z sub n, ¿vale? Donde este n va a tomar ciertos valores como subíndice, y esto va a ser una constante. Entonces, imaginaos esto como si fuera un sistema de ecuaciones en el que yo hago esto y digo que estas dos ecuaciones tienen que ser ciertas a la vez. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues igual que cuando teníamos un sistema de ecuaciones con, por ejemplo, dos planos y teníamos esto, ¿vale? Estos de aquí, pues son dos planos, cada uno con coeficientes distintos, ¿vale? Pues en uno los he puesto de color rosa y en otros de color rojo. Y en el espacio, o sea, en R3, pues estos planos, al querer hacer ciertas estas dos ecuaciones a la vez y ponerlas como un sistema de ecuaciones, pues lo que estábamos era interseccionando estos planos. Pues si, por ejemplo, teníamos un plano así y el otro plano de esta forma, pues nosotros estábamos buscando los puntos donde estas dos ecuaciones son ciertas a la vez, los puntos x y z, ¿vale? Porque en ambas los x y z son incógnitas. Entonces, esos puntos x y z que hacen que estas dos ecuaciones se cumplan a la vez es la intersección de los dos planos, pues que era esta recta. O sea, la recta, pues ya sabéis que se extiende indefinidamente en el espacio, ¿vale? Pues estas serían las x, y z, que serían la solución a nuestro sistema de ecuaciones. Pues aquí es exactamente hacer lo mismo. O sea, el decir que nosotros definimos
nuestra función como un número donde este número es constante, pues será buscar los x y las y's que hacen que se cumpla la ecuación menos x al cuadrado menos y al cuadrado más 4 igual al número que escojamos aquí. Entonces, voy a poner ya un ejemplo visual con este paraboloide cortado por planos a una cierta altura z sub n, la que sea, ¿vale? Donde, pues generalmente este z sub n, en algunos libros en vez de z ponen una d, pero yo creo que poner esa d, bajo mi opinión, es liar la cosa, pues porque al final estamos en el eje z. Entonces, pues por ejemplo, el poner un z sub 0, lo que vamos a decir es que estamos a la altura en el eje z del 0. Y poner un z sub 1, pues que estamos a la altura 1, o sea, en el valor 1, 0 o 1 del eje z, ¿vale? Y así. Indefinido, pues si ponemos un z sub n, pues estaremos en el valor n del eje z, o sea, a la altura n. Entonces, como decía, pues voy a poner ya el dibujo de nuestro paraboloide cortado por planos paralelos al plano XY a una cierta altura, z sub n, ¿vale? Entonces dará como resultado una cosa así, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, este plano, pues puede ser, me lo invento el número, pues este podría ser, por ejemplo, el z sub 3, que está a altura 3, o sea, pues en el 3 del eje z. Y este plano, pues por ejemplo, no podría ser el 4, ahora veréis por qué, porque el 4 va a ser justo el punto de aquí arriba. Pues por ejemplo, pues a lo mejor pues pondríamos, este será el z pues 3 y medio, por decir un número, y estará pues a la altura 3.5. Entonces, como decía, nosotros al hacer esto, lo que vamos a querer encontrar son las x y las y's que hacen que se cumplan estas dos ecuaciones a la vez, ¿de acuerdo? De hecho, pues voy a ponerlas aquí como un sistema de ecuaciones, y tenemos que esto pues tiene que ser cierto a la vez. Entonces, esos x, y que cumplirán estas dos ecuaciones, pues si os dais cuenta, son la intersección del paraboloide con los planos, que son estas circunferencias en este caso. Pues aquí en el plano z 3,5 pues será esta circunferencia de aquí, y en el plano z3, o sea, z igual a 3, pues será esta otra de aquí. A ver, que lo haga bien. Vale. Bueno, pues todo esto está muy bien, pero al final esto no es más que un dibujo. Nosotros tenemos que analizar esta situación, pues valga la redundancia, de forma analítica, o sea, de forma matemática. Entonces lo que vamos a decir es que nuestro z sub 0, o sea, el plano que corta nuestra función a la altura z igual a 0, pues ¿qué será? Pues será poner nuestra función diciendo que esto, que es la z, pues es igual a 0. Así que lo hacemos y entonces tendremos esto. Vale. Bueno, pues esta ecuación, si la arreglamos un poco, nos llevamos el menos x al cuadrado y el menos y al cuadrado al lado izquierdo, nos queda esto de aquí. Nos queda x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4, pero 4 es 2 al cuadrado. Entonces esta ecuación ya cambia la cosa,
Bueno, de hecho voy a copiarlo en color verde, ¿vale? Porque, ¿qué es esta ecuación? Pues esta es la ecuación, o sea, esto es un teorema de Pitágoras que ya sabéis que la curva que dibuja, porque daos cuenta que ahora al haber hecho la variable z, que era nuestra imagen constante, lo que hemos es reducido el problema a una dimensión. O sea, ahora lo que tenemos es aquí una curva. Entonces, esta curva lo que es una circunferencia. Es una circunferencia de radio 2. ¿Qué ocurre si le damos a z el valor 1? Pues vamos a ir viéndolo. Si le damos a z el valor 1, esto significa pues que en esta ecuación, o sea, en menos x al cuadrado menos y al cuadrado más 4, pues le estamos dando el valor z1, que es 1. Vale, pues arreglando esta ecuación un poco, pues lo que queda es x al cuadrado más y al cuadrado, o sea, nos llevamos esto al otro lado y nos traemos el 1, igual a 3. Pero 3 es igual que 3 al cuadrado y la raíz. O bueno, mejor dicho, porque eso si no es valor absoluto, está mejor puesto así, es 3 es raíz de 3 al cuadrado, ¿vale? Esta forma es la correcta de ponerlo. Pues esto lo que nos está dando es una circunferencia de radio raíz de 3. Así que pues vamos a ponerlo. El interseccionar a nuestro paraboloide en z igual a 1, pues nos está dando un x al cuadrado más y al cuadrado igual a raíz de 3 al cuadrado, o sea, una circunferencia de radio raíz de 3. Vamos a hacerlo con unas cuantas así rapidito. Z2, pues será hacer igualar nuestra función a 2, pues ya lo hago rápido. Si os dais cuenta, pues esto nos va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado, y cuando a 4 le restemos el 2 que pongamos aquí, pues nos va a quedar 2, y 2 es raíz de 2 al cuadrado. Así que tendríamos una circunferencia de radio raíz de 2. ¿Qué ocurre con el z? Voy a hacerlo para 2 más, para z igual a 3 y z igual a 4. Para z igual a 3, pues si os dais cuenta, cuando le restemos 3 a este 4, pues nos va a quedar un 1. Así que vamos a tener x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, y 1 es igual que 1 al cuadrado. Por lo tanto, aquí tendríamos una circunferencia de radio 1. Y ya acabaríamos con z igual a 4, que es lo que os decía antes. Con z igual a 4, pues fijaos que cuando hagamos la función igual a 4, a una constante, pues este 4 con este 4 se van a ir. Y entonces nos va a quedar, multiplicando por menos 1 a toda la ecuación, pues nos va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado igual a 0. La única forma de que dos números que están elevados al cuadrado y por tanto son positivos, su suma nos dé 0, es que ambos tienen que ser igual a 0 individualmente. O sea, x tiene que ser 0 e y tiene que ser 0. Así que, ¿esto qué nos está diciendo? Pues que en el origen de coordenadas, nuestra función vale 4. O sea, si os dais cuenta, aquí, sin hacer esto de las curvas de nivel, si nosotros le diéramos valor 0, o sea, quisiéramos ver en nuestro origen de coordenadas si este paraboloide, su centro, estuviera en el punto 0, 0, ¿vale? Pues el sustituir aquí este punto, el 0, 0, pues nos daría un valor, una altura para la función de 4. Y pues ya veis por el dibujo que como un paraboloide es simétrico, pues esto quiere decir que el punto más alto, que es el que está alineado con el origen de coordenadas,
pues es el 4 entonces, porque al sustituir x por 0 y por 0, pues nos da 4. Así que la altura máxima que tendría la función en este caso es 4. Esto lo sé pues porque esta función que he puesto es de las más fáciles, ¿vale? Porque lo que nos interesa aquí es entender esta historia pues, de forma conceptual. Pues para funciones más complicadas pues habrá que verlo. Entonces, como decía, pues aquí lo que teníamos era una circunferencia de radio raíz de 3, aquí una circunferencia de radio raíz de 2, aquí una circunferencia de radio 1 y aquí no tenemos ninguna circunferencia porque lo que tenemos es un punto, ¿vale? O sea, esto es un punto a secas. Bueno, pues voy a borrar ahora el dibujo este de aquí del paraboloide interseccionado por los planos a la altura z sub n y vamos a trasladar todas estas curvas que hemos obtenido, que es lo que cuando decía al principio del vídeo tenemos funciones de dos variables, en vez de conjuntos de nivel se llaman curvas de nivel, porque lo que representan son curvas, ¿vale? Pues ya con funciones de más variables, pues en vez de curvas harán otro tipo de objetos con más dimensiones y por eso la forma general es decir conjuntos. Entonces vamos a llevarnos todas estas curvas que hemos obtenido al plano XY, pues porque en el fondo son curvas en el plano XY, porque aquí podríamos despejar la Y y nos quedaría pues eso, el radio al cuadrado menos la X al cuadrado y tal, nos quedaría una raíz, cogiendo la parte positiva y la negativa, pues tendríamos toda la circunferencia. Entonces el dibujo quedaría de esta forma. Vale, entonces como digo, esto es este dibujo, ¿vale? Es en el plano XY, o sea, el plano XY que es igual al dominio de nuestra función, o sea, R2. Lo que he dicho al principio del vídeo, ya me entendéis, a lo mejor, bueno, en esta función sí, pero en otras funciones, para ponerlo de forma más general, los dominios serán conjuntos contenidos en R2, o sea, conjuntos pues puestos de esta forma. Un conjunto A de puntos X, Y que están contenidos en R2, ¿vale? O sea, permitidme esta licencia, esta sobresimplificación. Bueno, entonces este dibujo, que lo he hecho en la aplicación GeoGebra, pues simplemente he ido metiendo cada una de estas ecuaciones, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí la curva, la circunferencia más externa correspondiente al valor 0 de la variable z, o sea, hacer la función igual a 0. La siguiente igual a 1, igual a 2, igual a 3, pues todas las ecuaciones que he puesto por aquí, ¿vale? Entonces nosotros pues podríamos imaginarnos en este caso que si lo que tenemos al cortar imaginad que no supiéramos que nuestra función es un paraboloide, lo que podríamos intuir es que al ir poniendo a diferentes alturas estas circunferencias y luego querer unirlas, ¿de acuerdo? En una dimensión que saliera hacia afuera de la pantalla, ¿vale? O sea, eso se simboliza, pues, se simboliza si tenemos unos ejes puestos así, ¿vale? Y X, pues sería poner el tercer eje saliendo fuera de la pantalla de esta forma, ¿vale? Se suele poner así, con un puntito si sale hacia afuera, con una X si entra hacia adentro, ¿vale? Pues imaginaoslo hacia acá, este dibujo de aquí. Entonces podríamos imaginar que el ir poniendo en otra dimensión más a diferente altura todas estas circunferencias, cada una con un radio más pequeño, hasta acabar en un punto en la altura z igual a 4, pues nos iría dibujando, podríamos intuir con cierta perspicacia, pues que lo que nos está dibujando es una especie de cilindro
que se va haciendo, que su radio va disminuyendo según vamos aumentando en altura. O sea, un paraboloide. Entonces, lo que os decía también al principio del vídeo, lo interesante es hacerlo o sea, cortar a nuestra función con planos paralelos al XY, porque luego el tener estas curvas de nivel proyectadas en nuestro dominio, o sea, en el plano XY, nos va a permitir definir objetos pues como el gradiente, que ya veremos en el capítulo siguiente, pues como pues trabajar en lo que luego en física va a ser nuestro mundo, nuestro espacio, porque nosotros lo que tendremos son funciones en las que nosotros le meteremos un punto de nuestro espacio físico con 3 coordenadas y la función nos devolverá un valor que generalmente, pues este tipo de funciones escalares son los potenciales, ¿vale? Hacer luego el gradiente de ese potencial nos dará un vector en este mundo, en nuestro dominio, que en física pues coincide con lo que sería la fuerza que origina ese campo escalar llamado potencial, ¿vale? Que origina pues un campo vectorial. Por ejemplo, el potencial gravitatorio origina un campo de fuerzas, que es la fuerza de la gravedad, donde en cada punto del espacio se le asigna un vector, ¿vale? O sea, bueno, todo esto para que entendáis que nosotros lo que nos va a interesar es extrapolar esto a la física luego. Bueno, pues una vez ya hemos entendido el concepto de los conjuntos de nivel, en este ejemplo concreto que yo he puesto son curvas de nivel, pero ya pues con más variables tenemos que hablar de conjuntos, pues vamos a definir de forma matemática y precisa los conjuntos de nivel, ¿vale? Los conjuntos de nivel los vamos a llamar con la letra I y le vamos a poner un subíndice C. Entonces esto va a ser igual a, como es un conjunto, tendremos que abrir una llave, porque todo lo que está entre llaves es un conjunto. Entonces, nuestro conjunto estará formado, en este caso que estamos en R2, pues por pares de puntos. O sea, estará formado, bueno, para ponerlo de forma general, estará formado por los puntos que pertenezcan al dominio, o sea, a Rn, porque lo he borrado por aquí antes, pero tened en cuenta que nosotros en todo caso estamos hablando, bueno, y esto de lo de las curvas de nivel es esto de aquí, ¿vale? O sea, tened en cuenta todo el rato que nosotros estamos trabajando con funciones que van de Rn a R, o sea, funciones de variable vectorial, funciones escalares de variable vectorial, ¿vale? Entonces, los conjuntos de nivel serán todos los X, todos los puntos de nuestro dominio. En este ejemplo, pues serán puntos de 2 coordenadas, X, Y. Si fuera el espacio tridimensional, pues X, Y, Z, ¿de acuerdo? Tales que vienen de nosotros haber fijado un valor para nuestra función. Pues si teníamos nuestra función f de xy en este caso, pues al nosotros hacerla igual a un valor, pues en este caso vamos a llamarle c, obtenemos un conjunto de puntos. Vale, entonces es importante que esta c hace referencia a esta c, ¿vale? Es como, pues yo aquí, en vez de llamarlo i sub el subíndice que sea, pues he hecho referencia a la coordenada z, pero aquí perfectamente podría haber llamado a estas z sub algo el conjunto de nivel o la curva de nivel i sub el índice que sea, porque lo que estaba haciendo, porque coincide el índice con el número al cual yo estaba igualando la función. Pues por ejemplo aquí en este z sub 0, yo la función aquí lo he igualado a 0. En el z sub 4, pues yo he igualado la función a 4. Y así todo. Entonces vamos a poner un ejemplo. Pues el conjunto de nivel, como os estaba diciendo, y sub 0, pues, ¿qué serán? Todos los pares de puntos x, o sea, perdón, todos los puntos
de dos coordenadas, de pares de coordenadas x, y, que pertenecen a R2, que es en este caso nuestro dominio, tales que la función, o sea, menos x al cuadrado menos y al cuadrado más 4 era igual a c. O sea, c es 0, pues igual a 0. Vale. Y este sería el conjunto de nivel o curva de nivel, en este caso concreto, y sub 0, pues que correspondería a toda esta circunferencia de aquí, a la más exterior. A ver, bueno, ya me entendéis, ¿vale? O sea, a toda la circunferencia a la que he dibujado yo más externa, ¿vale? Pues esta sería el conjunto de nivel y sub 0. Entonces, pues aquí termino el vídeo. Que veáis que esto no tiene más. Pues según sea más compleja, más difícil o más enrevesada nuestra función, pues nos costará más ir sacando los conjuntos de nivel y entenderlos, pero el concepto clave es esto que os he contado. Así que nada, espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el siguiente capítulo.